buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer vuestra presencia y las amabilísimas palabras de profesor Miguel Ternero. Es un buen amigo mío que ha tenido la deferencia de contar conmigo para este acto, y lo cual para mí es un gran honor estar aquí y poder hablaros de la relación entre el arte, el color y la química. Espero que os guste la charla. He usado como portada, como estamos en el año de Murillo, un cuadro que he elegido entre todos los muchos que uno encuentra en la red, el que más me ha gustado. Mujeres en la ventana. Y aquí, pues, la cara risueña de la joven que parece que quiere enterarse de lo que vamos a contar. En segundo lugar, el cuadro de las cigarreras. ¿Por qué elijo este cuadro? El cuadro de Gonzalo Bilbao, está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Es un pintor sevillano, costumbrista, y muestra a las cigarreras en la Real Fábrica de Tabaco, la primera fábrica de tabaco de Europa, y en su época fue, cuando se construye, el edificio industrial más grande de su época. Vemos cosas curiosas, como en esa época no había guardería, de manera que las cigarreras se llevan a los niños al trabajo, y además no hacen cigarrillos, hacen cigarros. En esta Real Fábrica de Tabaco, en los años 50, se convierte en universidad, y allí muchos de los presentes hemos estudiado química. En mi caso, los 10 años de la química, la licenciatura y la tesis. Un cuadro del mismo autor, Gonzalo Bilbao, completamente distinto, donde utiliza el color como protagonista absoluto. Estaba sacado Susana la Casta, o la Casta Susana, sacado de la Biblia, digamos, sale de la Biblia, se permiten los desnudos, y se basa en una historia que es contenida en el libro de Daniel. Bueno, lo importante es el uso de distintos pigmentos por los que no contaban los grandes maestros del barroco. A continuación he elegido este fantástico cuadro de Velázquez, otro pintor sevillano. Aquí lo más curioso es uno que se puede preguntar ¿qué pintaba Velázquez? Y la pista está en la imagen reflejada en el espejo del fondo, donde aparecen supuestamente los reyes, Felipe IV y su mujer. Tenemos aquí una ampliación donde vemos a Velázquez con su paleta. Parece que si uno ve la paleta intenta, no sé, piconear en qué pigmentos usaba el artista. Y otra cosa muy curiosa es la cruz de Santiago en el pecho. Le cuesta muchísimo ser nombrado caballero de Santiago. Tan es así que el rey se empeña, tiene que utilizar al Papa Alejandro VII porque no hay manera. 100 testigos, incluido Zurbarán y Alonso Cano, tienen que decir testificar que pintaba, digamos, por deseo del rey y no por dinero, porque se consideraba en esta época que pintar, incluso un pintor de esta categoría, era un oficio vil. Curiosamente, es nombrado caballero después de pintar el cuadro, y una leyenda que dice que la cruz se la pinta en el pecho el mismo rey. Siguiendo con otro cuadro de Murillo, aquí vemos también la paleta con sus pigmentos. Quiero comentar lo siguiente. En el siglo XVII, en la época del barroco, los pigmentos, las especias y los fármacos se vendían en la misma estantería, y lo vendían drogueros y boticarios. Y ambos pertenecían, los que hacían fármacos y pigmentos, pertenecían al mismo gremio. Y la clave era que usaban las mismas herramientas, la maza y el mortero. Realmente la palabra botica viene de apoteca, que significa almacén, es decir, que un boticario no es más que el que cuida el almacén. La mano de Murillo sobre el marco es lo que se llama, o tiene efecto trampantojo, trampa para los ojos. Y es una cosa curiosa que a algunos artistas les gusta. Por ejemplo, este famoso trampantojo de Pérez Borrell, Huyendo de la crítica. Y otro muy famoso trampantojo es pintado por Goya
en la cúpula de la Real Ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. En el siglo XIX hay una innovación muy interesante, que es la invención del tubo plegable de estaño. Esto lo inventa un norteamericano muy práctico, el retratista John Brandt, y eso hace que el pintor pueda salir del estudio, porque claro, en el barroco los maestros tenían grandes talleres, que era como su laboratorio. Allí purificaban tanto los pigmentos como los aglutinantes. Pero el pigmento se mezcla con aceite de linaza y se secaba rápido. Se guardaba un tiempo en la vejiga de cerdo, pero esto no era muy eficaz. Y cuando se mete los tubos de estaño, pues dura muchísimo más tiempo. Entonces los pintores salen al exterior. Entonces encontramos pintores que, bueno, los impresionistas pueden llegar a la orilla del mar, en un bulevar, en un cabaret. Según Renoir, si los tubos de pintura no hubiera existido un Cézanne o un Monet. ¿Qué es el color? Una interesante pregunta. Y la clave es que es una percepción humana, que deriva de la interacción de la radiación visible y de los receptores que tenemos en la retina. No ve lo mismo una persona o un humano que un toro o una serpiente. Incluso un esquimal ve distintos, hasta 30 tonos de blanco. Nosotros con 2 o 3 tenemos de sobra, con un esquimal hasta 30, porque él vive en un mundo en blanco. Aquí aparece un cuadro de un pintor abstracto, Kandinsky. Kandinsky, cuando a veces salen cuadros suyos a subasta y con un precio base de $100 millones. Podemos imaginar que está muy cotizado. Bien, este era un teórico del color. Y bueno, una adaptación de una frase suya, pero dice: el color es un teclado y el alma un piano con muchas teclas. El artista es la mano que toca las teclas para que el alma vibre. Y ahí está la clave de la pintura. Si un cuadro no nos hace vibrar, no nos gusta, no nos dice nada. Tiene que ser, uno lo ve y de alguna manera nos afecta. Bien. ¿Por qué vemos la manzana o el traje de Irene? ¿Por qué lo vemos rojo? Y la clave es que vemos el color reflejado, mientras que el resto de los colores de la radiación visible son absorbidos por el material. Aquí tenemos los llamados 3 colores primarios aditivos, son luces de color. Luces de colores que encontramos, por ejemplo, en la pantalla del móvil o en la pantalla de la televisión. Los píxeles de 3 colores: rojo, verde y azul. Se van combinando. Tenemos, al combinarlo de 2 en 2, el magenta, el cian, el amarillo. Mezclamos los 3 colores primarios básicos, tenemos el blanco. Y ahora, ¿cómo obtendremos el negro? Imposible. Para tener el negro tenemos que apagar la luz. Por el contrario, existen los 3 colores primarios sustractivos, es decir, la tinta de la impresora, lápices de colores, los pigmentos. Estos son magenta, cian y amarillo, que forman los 3 cartuchos de la impresora. Cuando se combinan, pues encontramos el azul, el rojo y el verde. Por ejemplo, si yo veo un pigmento, la tinta, la veo amarilla. ¿Por qué la veo amarilla? Porque absorbe el azul, su complementario absorbe el azul, vemos lo que queda. ¿Qué queda? El rojo y el verde que suman el amarillo. ¿Dónde aparece aquí el naranja? Nos pregunta. Pues vamos a este modelo de color, que se llama color RYB, o sea, el rojo, amarillo y azul, y este color, o este modelo de color procede de Goethe. Goethe hizo muchas cosas, era polifacético, nos enseñó a tener cuidado, pues, de los pactos con el diablo, una cosa importante, y cuando estaba en el lecho de muerte dijo una frase que a mí me impactó. Decía: luz, más luz. ¿Sí? Mientras haya luz hay vida. Ausencia de vida, todo se funde en negro. Pues bien, este modelo de Goethe, donde sí aparece los amarillo, rojo y azul, y se combinan para dar, son colores sustractivos. Aparece el naranja, el morado y el verde. Este sistema no funciona, está completamente desechado, anticuado.
Bien, aquí vemos lo que se llama el círculo cromático natural. Es el modelo aditivo, es decir, las luces de colores, donde empezamos rojo, verde y azul. Sus complementarios se llaman los colores secundarios, amarillo, cian y magenta. Y aquí sí aparecen 6 colores terciarios que estarían entre el primario y el secundario. Vemos aquí el naranja, el lima, el verde cian, el azul, el violeta y el fucsia. Aquí ya encontramos muchos más colores de los que hablábamos antes de menos. Bien, veamos la química de la visión. Ahí está la clave está en esta molécula, el transretinal, que procede del beta-caroteno o del transretinol, vitamina A. Por eso se dice que el conejo tiene buena vista. El transretinal con una enzima se transforma en el cis. El cis encaja en la opsina, en una proteína, formando la rodopsina. Cuando recibe un fotón, se vuelve a isomerizar del cis al trans, cambia la proteína, y al cambiar la forma de la proteína se dispara una señal que llega al cerebro. Bien, nosotros en la retina tenemos conos, pocos millones, 6 millones, y bastones, 120 millones. Los bastones, que aparecen aquí en gris, son los que nos permiten la visión nocturna. Distinguen el blanco, el negro y los grises. Y son tan sensibles que durante el día están desactivados. Es decir, cuando uno se mete en una cueva, se mete en una habitación muy oscura y de pronto sale a la luz del mediodía, queda cegado. ¿Por qué? Porque están funcionando los conos demasiado sensibles y tardan un tiempo en desactivarse los conos y empezar a funcionar los bastones, tardan en desactivarse y mientras se desactiva uno, nos cegamos. Bien, los conos, menos millones, 20 veces menos, los hay de 3 tipos, que captan fundamentalmente la radiación roja, la radiación verde y la radiación azul. No sé si hay algún daltónico en la sala. Si lo hay, probablemente no vea el 12 o, no sé, yo aquí no lo veo, pero creo que se queda un 40, es demasiado cerca. Pero vamos, más lejos lo veo. Creo que ha aparecido un 45. Los daltónicos no, los daltónicos le falta uno de los canales. Hay el rojo y el verde se confunden y en la cabeza pues no puede ir. Esto es la cabeza de la mujer y el hombre. Se dice que los hombres ven 7 colores donde las mujeres ven 29 y esto es una tontería porque uno ve y uno distingue claramente, al menos yo distingo los 29. El problema es que a lo mejor nos importan menos las diferencias sutiles y si uno es fresa, chicle, magenta, salmón, pues nos tomamos con rosa. En fin, que dice que las mujeres diferencian mejor los colores mientras que los hombres son capaces de percibir movimientos rápidos y calcular distancias. Y parece que esto puede deberse a cuando éramos cazadores, ellos, nosotros, y recolectores, ellos. O sea, poco a poco, la cabeza de unos y otros pues va variando. Bien, hay una serie de especies animales que tienen lo que se llama el tetracromatismo. Es decir, tiene un canal más. Ese canal más, por ejemplo, puede estar en el ultravioleta. Eso le pasa a algunos pájaros, peces, reptiles, insectos, incluso mamíferos. Parece que el reno tiene un cuarto canal. Los mamíferos, la mayoría, solo 2 canales. Es decir, los perros, los ratones, ven menos que nosotros, ven menos colores que nosotros. Y pues aquí tendríamos digamos, el canal azul, el verde y el rojo. Pues bien, hay algunas personas, algunas mujeres que tienen un cuarto canal, pero no en la zona ultravioleta, sino entre azul y el verde. Y esas personas han encontrado varias mujeres, algunos sospechan que hay hasta un 2% de mujeres que son tetracrómatas, que son capaces de percibir colores que el resto de los humanos no somos capaces. Hay algunos insectos, como la mantis religiosa, que tienen hasta 15 canales de color, 15 tipos de pigmentos fotosensibles. Ven el mundo totalmente por el maravilloso. Bien, aquí hay una simplificación. Este sería el humano, 3 canales, el rojo y el verde muy cerquita, algunos, bueno, la abeja, aquí 3 canales, pero sí capta en ultravioleta,
y las aves que captan 4 y de un tipo de ultravioleta. Es decir, este pájaro nosotros lo veríamos en negro y amarillo y otros pájaros lo verían multicolor. Bien, el hombre le ha interesado desde siempre, desde el Paleolítico, los pigmentos y las pinturas. Aquí tenemos un bisonte de las cuevas de Altamira, llamada la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Y ahora, según Picasso, después de Altamira todo es decadencia. Yo creo que es una butad de Picasso, pero bueno, indicando que era maravilloso. ¿Qué empleaban? ¿Qué empleaban estos cromañones o estos antepasados nuestros? Pues, por ejemplo, el color rojizo lo hacían con óxido de hierro, los ocres con óxido de hierro. Había unas tonalidades violetas con óxido de manganeso, el negro con carbón vegetal y todo lo aglutinaban con grasa animal. El óleo, pues aceite de linaza, en esta época usaban como aglutinante grasa animal. Aquí curiosamente son unas manos en la cueva del castillo en Cantabria, se han calculado que tiene 40.000 o casi 41.000 años de antigüedad. Quizás las pinturas más antiguas de la humanidad. La clave ha sido utilizar isótopos de uranio de una finísima capa de calcita que se ha creado sobre la pintura. Es decir, poco a poco ha ido apareciendo una capa de calcita, ahí había el uranio y a partir del tipo de isótopo se ha calculado la antigüedad. Bien, el primer pigmento sintético de éxito se puede decir que es el azul egipcio. Ellos tenían mucha arena, eran buenos tecnólogos, fundieron arena con cuarzo, mármol y cobre metálico. Al fundirlo tenían un maravilloso pigmento, el azul egipcio, que además lo asociaban a la divinidad. Aquí tenemos un busto de Nefertitis, esposa de Akenatón, y el autor es Tutmosis, para que aparece en las películas de la momia. Curioso, es una obra bellísima, o sea, tiene 3.300 años y parece nuevo, una cosa increíble. Nefertiti significa la bella ha llegado, o sea, que era realidad, su nombre encajaba bien con el significado. Bien, ¿qué tenemos? En la tiara, el azul era azul egipcio, utilizaba el rojo ocre rojo, el amarillo, por ejemplo, esta parte, era oropimente. Oropimente es pigmento dorado, un sulfuro de arsénico. El verde, cardenillo, que es acetato de cobre. El negro, como el negro de la ceja, incluso del rímel, sería carbón con cera. Y el blanco de los ojos, carbonato de calcio. Y la piel la hacía entre carbonato de calcio y óxido de hierro. Yo cuando me encontré con estos retratos, me quedé maravillado. Son retratos, auténticos retratos, que han aparecido en momias en un oasis cercano al Cairo. Del siglo I a.C. a comienzos del tercero después de Cristo, o sea, desde el menos 100 al más 200 aproximadamente. Y estos son pinturas sobre tablas. La tabla la colocaban como si fuera una máscara encima de la cara de la momia. Se han conservado perfectamente. Y en los tipos hay pintura en cáustica, que es con cera de abeja, y pintura al temple con yema de huevo. Hay hasta 900, en todo Egipto, 900 retratos. La mayoría en el oasis de El Fayum. O sea, merece la pena ir a Egipto solamente por ver estas obras. Y además parece una obra moderna. A mí me recuerda a Gustav Klimt. O sea, es una obra del siglo XX. Hay muchísimos, uno no sabe dónde elegir. Aquí he traído otros 3 y es por la mirada tan expresiva. O sea que vale, lo que queda debajo del retrato ya es una momia, pero aquí se ve exactamente cómo era el alma, cómo eran estas personas. Y además se ve moderno, o sea que es una cosa maravillosa. Sigamos. Aquí traigo un cuadro de un pintor del barroco holandés, Jan Vermeer, y el cuadro es La chica de la perla, una película con Scarlett Johansson, un poco basado simplemente en este cuadro. Pues bien, Vermeer hacía un uso generoso del lapislázuli, del carmín y del amarillo indio. Una cosa muy curiosa es que los pintores de esta época, antes de empezar la obra, hacían un contrato y según el pigmento que quisiera el que pagaba, pues marcaban, es decir,
yo no quiero un lavabo segunda mano, de segundo tipo, yo quiero un rojo. Entonces todo eso lo apuntaban y pagaban más en función de los pigmentos que iba a utilizar el artista. Pues bien, este amarillo indio, que gran parte de esta obra se usa mucho en esta obra, pues el amarillo indio hay una historia curiosa que dice, según algunos autores, se originaba en la India rural a partir de la orina de vacas alimentadas en exclusiva con hojas de mango. Esto es una leyenda urbana, se ha estudiado, aparece en cientos de páginas de internet, pero es falso. Se extrae de un arbusto, Memecilon tinctorium. Esta es la molécula componente principal del amarillo indio. Esta técnica se perdió y ahora se utilizan otros pigmentos que se llama también amarillo indio porque recuerdan al amarillo indio usado durante mucho tiempo. ¿De dónde sale el carmín? Pues es un colorante rojo extraído de la cochinilla Dactylopius coccus que habita en cactus de México. Con 1 kilo de cochinillas, ya de secada, se extraen 50 gramos de colorante. Se puede emplear en pintura, en pigmentación, o sea, para darle color al yogur, o incluso en cosmética. En los pintalabios, el carmín es justo esta. Y curiosamente se convirtió en la segunda exportación más valiosa de Nueva España después de la plata. Cuando México empieza a volar solo y España se separa de España, se trasladan algunos nopales o cactus a las Islas Canarias para seguir la producción de carmín en Canarias. ¿Qué se hacía en Europa antes de que llegara el carmín de América? Pues se usaba algo parecido, pero menos luminoso y digamos un color un poquito secundario, que se usaba el kermes o grana, pigmento rojo obtenido de los cuerpos deshidratados de hembras, siempre hembras, del insecto Kermes vermilius. Estos insectos viven de la savia de un árbol del chaparro, el nombre es Quercus cocífera, del área del Mediterráneo. De Kermes deriva la palabra carmesí y el nombre de grana deriva del aspecto de grano de este insecto cuando se deshidrataba. Y aquí lo que traigo es un trocito, un detalle del manto de coronación de Roger II de Sicilia, o un rey normando de Sicilia, teñido de grana. Se puede decir que estaba de grana y oro, como los toreros. La molécula que da el color es el ácido kermésico, que es parecidísimo al carmín, pero le falta aquí un azúcar, que es un C-nucleósido. Bien, veamos la alizarina. Es un colorante de tipo antraquinona. Se han encontrado tejidos con alizarina en la tumba de Tutankamón y en las ruinas de Pompeya. Aquí traigo una imagen, un fresco de Pompeya, Pacius Proculus, Paco, con su mujer. Recomiendo ir a Pompeya porque no es lo mismo que te lo cuentes que estar allí. Aquí vemos cómo la alizarina sale de la rubia tintor, como las raíces de esta planta, está acompañado en la planta de purpurina. La diferencia es este OH extra. Y esta purpurina le da un tono anaranjado al rojo de alizarina. Y aquí vemos una obra también de Vermeer, donde el traje de la joven se debe a la mezcla de ambos colorantes. El índigo. El índigo se aislaba desde la antigüedad de la planta Indigosfera tinctoria, procedente de la India, y se utilizó, por ejemplo, teñir de azul las momias de Egipto, o incluso los romanos lo utilizaban en pinturas y para pintar de azul los escudos de la tropa, así que no iban de color metalizado, sino iban de azul. Vamos a ver, ¿por qué se llama los colores de la bandera rojo y gualda? Pues ese gualda sale de las flores de gualda. De ahí se obtiene un colorante que se llama amarillo gualda, que es amarillo dorado. Y se puede teñir tanto lana, seda de algodón, o sea, las fibras textiles. Se han encontrado este tipo de colorante amarillo gualda en tejidos, incluso en una tumba analítica en Anatolia, que se ha usado desde la antigüedad. El rojo parece que puede ser de carmín, que no viene claro en ningún sitio. Bien, hay una historia muy curiosa con el púrpura de Tiro.
El púrpura de Tiro es parecido al índigo, es como el índigo, con estos dos átomos de bromo. Pues bien, se obtiene de un molusco del Mediterráneo, el Murex brandaris, que es lo que se conoce en Cádiz como la cañailla. Era un proceso muy costoso, hacían falta 10.000 moluscos por gramo de colorante, del cual se sacaba un color púrpura brillante, que mientras más le daba la luz, más brillaba, y que además era tan carísimo que se convirtió en privativo de emperadores, reyes y cardenales. Valía su peso en oro o incluso más que su peso. Ahí tenemos unos mosaicos con el emperador Justiniano con su capa en púrpura. Pues bien, los fenicios, esto lo hacían los fenicios en Tiro, la culpa de Dios lo hacían los fenicios. Los fenicios se llamaban a sí mismos cananeos. Sin embargo, los griegos le llamaban fenicios, que quiere decir literalmente los que hacían púrpura. Y justamente de la misma raíz aparece el ave fénix. El ave fénix no significa más que el ave púrpura. Yo creo que los fenicios llegaron a Cádiz, fundaron Cádiz, fundamentalmente yo creo que buscando las cañaditas. Bien. A pesar de que en el siglo XIX se usaban cantidades ingentes de colorantes, eran colorantes naturales. Y hasta mediados del XIX no empiezan a aparecer los primeros colorantes sintéticos. Y como pasa muchas veces, fue por pura casualidad, por pura serendipia. Lo hace el joven William Perkins, que descubre accidentalmente la llamada púrpura de anilina, color malva, que además consigue, no se sabe cómo, pero consigue que la reina Victoria, use prendas teñidas de ese color. Contaba con 18 años. Con 15 entra en la escuela de química, siendo alumno del famoso, el nombre de la siguiente diapositiva, del famoso August von Hofmann. O sea, con 15 años empieza a ser químico, empieza a estudiar química. Con 18, en unas vacaciones de Semana Santa, se dedica, no sé si en su casa, probablemente en la cocina, a hacer experimentos intentaba llegar a quinina. Sabía la fórmula molecular de la quinina. Entonces pensaba que con esa fórmula molecular, quizás mezclando algunos compuestos de tipo anilina, podría llegar a quinina. O era un disparate, no tiene nada que ver. Pero haciendo sus mezclas, consiguió ese colorante de color malva que dio muchas posibilidades. Curiosamente, le ocultó el resultado de sus experimentos a Hofmann y lo patentó en secreto. Hofmann parece que se cabreó algo, que lo hizo completamente a escondidas. Pues empieza con él, bueno, ve que hay dinero por medio y monta una empresa para producir púrpura de anilina. Pues inmediatamente empieza a haber una carrera desenfrenada en varios países, sobre todo en Francia, Alemania y Suiza, para hacer colorantes basándose en algo que hasta ese momento apenas tenía valor, que eran los subproductos procedentes del alquitrán de hulla. En las ciudades europeas se utilizaba gas ciudad a partir del carbón, el residuo era alquitrán de hulla, no se sabía qué hacer con él, pues bien, empezaban a salir productos orgánicos. Pues Perkins, después de estas otras empresas que le copiaron, empezaron a utilizar esos subproductos del alquitrán de hulla para hacer algo que valía mucho más dinero, que eran los colorantes. Y se crea Lavalle en esa época. Lavage literalmente significa la fábrica de Valle de soda y anilina. Realmente la anilina era el producto básico. Von Bayer, este Nobel de Química en 1905, lleva la primera síntesis del índigo. En la producción de índigo natural, empleaba en Europa a cientos de miles de personas. Bueno, que dice índigo, dice alicarina y otros colorantes. Había muchísimas personas empleadas en sacar colorantes de las plantas. Pues bien, con esta primera síntesis industrial del índigo, en pocos años desaparece la obtención del índigo natural
y todo se convierte en índigo sintético, exactamente el mismo, pero mucho más fácil de producir. Se tiñen de índigo más de 800 millones de vaqueros al año, por no decir otras prendas de la vaquera. Y aquí vemos un tuareg. El tuareg viste un tagelmus, que es una mezcla entre velo y turbante de unos 10 metros de tela de algodón. Y la cosa curiosa es por qué en el desierto, por qué visten de negro. Como no tenemos mucho tiempo, lo dejamos al final. Bueno, hemos hablado del primer colorante sintético, que era la moveína, lo que decía Perkin, pero un poco antes hubo un colorante semisintético, era la indigotina. La indigotina 1 se obtiene por tratamiento del índigo con sulfúrico y es comestible. Este derivado del índigo se puede comer y se utiliza, por ejemplo, para recubrir los lacasitos. Y aquí al lado tenemos las galletitas que se reparten los días de la primera comunión, con colores azulados. Bien, otro colorante cuya síntesis fue por pura casualidad es el azul de Prusia o el azul de Berlín. Había un fabricante de pintura, Heinrich Diesbach, que bueno, lo consigue en Berlín en el 704. Intentaba preparar laca de grana, es decir, a partir del Kermes. Y en cambio, en vez de tener la laca roja que buscaba, obtiene un pigmento azul oscuro de ferrocianuro férrico. No es tóxico, se puede usar incluso en cosmética. Y curiosamente, 80 años después, un químico sueco, Carl Schill, obtiene cianuro de hidrógeno a partir del pigmento. Y lo nombra ese cianuro de hidrógeno, no es el nombre que tiene, debido a que procede de un pigmento azul. Es decir, la palabra ciano azul da nombre al compuesto que sale del pigmento, pero muchos años después. Y aquí hay una cosa curiosísima, porque he contado parte de la historia de cómo sale el azul de Prusia. Y tiene una cierta participación el llamado doctor Frankenstein. Vamos a ver cómo fue la cosa. Había un señor, Johann Dippel, que era alquimista, médico y teólogo, nacido en el castillo de Frankenstein, un castillo real en Alemania, cerca de Darmstadt. Pues bien, ahí experimentaba con cadáveres, hacía cosas raras hasta que lo expulsan de la ciudad. Y estaba preparándose, se muda a Berlín, bueno, pasa con muchos sitios de Europa, estando en Berlín, y preparaba oleum animal, es decir, aceite animal, por destilación de sangre animal con potasa, en busca de la medicina universal, de una panacea. Tontería. Bueno, en el mismo local, era como un realquilado de su laboratorio, trabajaba el fabricante de pintura, Diesbach, que intentaba producir la vaca de grana, como dijimos antes. Le hacía falta potasa. La potasa era para extraer el compuesto fenólico del insecto de ese campo. Pues bien, y después lo iba a tratar con alumbre y sulfato de hierro para formar la laca. Pero la potasa se le había acabado y entonces le coge prestada laca a Dippel. Y esa potasa la había utilizado en su extraño tratamiento, calentamiento con sangre, potasa y sangre calentada. Pues bien, ahí se había formado de manera accidental ferrocianuro potásico. Ese ferrocianuro potásico en contacto con el sulfato de hierro nos dio el colorante. Otros colorantes azoicos, otros colorantes sintéticos, esto no está en la naturaleza, serían los colorantes azoicos. Son los que se producen actualmente con entre ellos podemos destacar el amarillo Sudán, 3G, se utiliza en cosmética y como tóner de impresora. O la tartracina, de color amarillo limón, pues que se usa, eso es lo que sustituye el azafrán cuando hacemos paella. En vez de hacemos una paella, le echamos un colorante alimentario, pues le estamos echando tartracina, un colorante azul. Y dice la paella, dice los doritos, los nachos, los flanes, ese color amarillento de un flan se debe a este compuesto, este colorante azul. De tipo triaril metano, un carbono rodeado de tres fenilos. Aquí tenemos el cristal violeta o violeta de enciana. Este sirvió a Hans Christian Gram para distinguir las bacterias gram positivas de gram negativas. Las gram positivas se teñían con este colorante de violeta, las gram negativas se teñían pero de rosa. Curiosamente, hay rotuladores con este colorante
que lo utilizan los cirujanos antes de cortar. Es decir, cuando te van a hacer un corte previamente, te han hecho una rayita y por ahí van a usar el bisturí. Bien, algunos pigmentos inorgánicos importantes. Veamos el minio, tetróxido de plomo. Pues bien, se extraía de minas, unas minas que estaban en la época romana, próximas al río Minio, que en esa época se llamaba Minium. También se puede obtener el minio calentando carbonato de plomo. Pues bien, el término miniatura no significa algo pequeño. Miniatura viene de la utilización de minio como componente de la tinta para la iluminación de códices medievales. Es decir, tenemos el pergamino, podría ser a veces un libro de oraciones, o en este caso un manuscrito de la General Historia de Alfonso X el Sabio. Pues ese pergamino, ese manuscrito, había que iluminarlo, había que escribir letras en rojo o hacer dibujos. Pues la tinta era minio. Como los dibujitos eran pequeños, pues se llamó miniatura. Y como eran pequeños, pues la miniatura ahora ya queda como un objeto pequeñito. Cuando se quería tener un azul intenso y brillante, se usaba el lapislázuli. También se llama azul ultramar porque había que traerlo más allá del mar. Había que traerlo de Afganistán. Afortunadamente en el siglo XX se encontró también en el norte de Chile. Llegó a valer 4 veces el precio en oro. Era extremadamente caro. Ahora, cuadros o incluso pinturas murales pintadas por lapislázuli se mantienen perfectamente con el paso del tiempo. Es impresionante. Había pigmentos menos caros como la azurita y el azul de esmalte. Vermeer, que dijimos que empleaba el lapislázuli, el carmín, el amarillo indio, pues también empleaba a veces, cuando no le pagaban tanto, pues empleaba azul de esmalte. Este lo tenía con vidrio coloreado con óxido de cobalto, el vidrio lo pulverizaba al tamaño adecuado y lo convertía en pigmento. Una obra que es Cristo en casa de Marte. Este es otro cuadro de Murillo, un cuadro que se llama Las Dos Trinidades. Pues el cielo estaba originalmente pintado con azul esmalte, era por tanto de color azul oscuro, y con el paso del tiempo se convirtió en un gris anaranjado, un gris un tanto extraño. Pues bien, era porque los átomos de potasio abandonaron el pigmento y al irse del pigmento cambió de color. ¿Por qué se llaman las dos trinidades? Porque una es la Trinidad, celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otra la Trinidad terrenal, era Padre, Madre e Hijo. Aquí tenemos un cuadro de la Condesa de Vilches, obra cumbre de la retratística romántica española. No he conseguido averiguar qué pigmento utilizó, pero lo he traído por 2 razones. Porque me encanta el color turquesa y la cara de la joven. Vamos a hablar del blanco de plomo o albayaldo. Esto es carbonato básico de plomo. Tiende a oscurecer con el paso del tiempo, porque si con aire contaminado de sulfuro de hidrógeno, pues se convierte el plomo en sulfuro de plomo de color negro. Tenemos la Condesa de Chinchón pintada por Goya. Pues bien, Goya no tenía mucho cuidado con lo que hacía con sus pigmentos, molía él mismo y mezclaba los pigmentos, cubría la tela de una capa de blanco de plomo, de albayaldo, y después pintaba de manera rápida, desordenada, utilizando pinceles, espátulas, esponjas, incluso las manos. Pintaba rápidamente todo lo que tenía a mano. Y claro, se acabó envenenando de plomo. Eso le produjo sordera. Y había otro gran artista, ¿cómo se llama? Beethoven. Beethoven también se envenenó con plomo, y el plomo no de la pintura, sino era muy aficionado a los pescados del Danubio. Y en esa época estaba el Danubio muy contaminado de plomo. Tomó tanto pescado con plomo que se acabó quedando solo. Aquí vemos una obra, no es de Goya, vemos a Goya con su paleta, es de Vicente López Fotaña. Bien, otros pigmentos, digamos, un poco peligrosos. Pigmentos arsénicos. Verde París es el acetoarsenito de cobre. Pues, aunque era altamente tóxico, tanto es así que se usó como mata ratas,
se llegó a usar en tejidos y en papel de empapelar. ¿Por qué aparece aquí Napoleón? Por lo visto, Napoleón murió en la isla de Santa Elena. En sus habitaciones tenía las paredes empapeladas con verde París, ya, con este producto. Del calor y la humedad se desprendían de las paredes, del papel de la pared, se desprendían derivados de arsénico que lo acabó matando. Tiziano, el pintor veneciano, utilizó mucho el vermellón, el sulfuro de mercurio, y este compuesto es muy tóxico. Actualmente se utiliza, tengan que saberlo, en restauración. Pocos fabricantes lo producen debido a que es muy peligroso. La Unión Europea ha prohibido totalmente el uso del mercurio hace 3 años. Ahora es imposible encontrar un termómetro de mercurio. Los termómetros no pueden llevar mercurio. Se ha desplazado el vermellón, se ha desplazado por pigmentos modernos, más baratos, menos tóxicos. Por ejemplo, el rojo de cadmio, que es una mezcla de sulfuro y selenuro de cadmio. Este es un cuadro de Tiziano de gran dimensión, casi 7 metros por 4 metros en Venecia. Pues bien, aquí vemos un cuadro pintado, bueno, lo que destaca es el rojo, el estudio rojo de Matisse, y emplea justamente la mezcla sulfuro, selenuro de cadmio. Toxicidad leve. Este era un pintor fobista, y el fobismo consideraba que los cuadros deben ser como un fogonazo de luz. Bueno, más que de luz, de color. Que el color es ya lo más importante del cuadro. Bueno, voy a presentar varios cuadros ahora de gran Vincent Van Gogh. Aquí en este cuadro emplea el amarillo de cadmio, que es un sulfuro de cadmio de 1840, toxicidad leve. Ahora, actualmente, tanto el amarillo como el rojo de cadmio se han cambiado por pigmentos AFO, pigmentos orgánicos, que son mucho menos tóxicos y con igual resistencia a la luz. Naranja de cromo y verde de cromo. El primero es una mezcla de cromato de plomo y óxido de plomo. El óxido es rojo, el cromato de plomo es amarillo. La mezcla nos da el naranja. El verde de cromo es óxido de cromo. Ambos se crean en el siglo XIX. Y curiosamente la palabra cromo viene de croma, que significa en griego color. Y una cosa curiosa es, ¿qué contiene el mercurio cromo? El mercurio cromo contiene mercurio, pero no contiene cromo. Simplemente que es un mercurio coloreado, compuesto coloreado con mercurio. Otro cuadro de Van Gogh en el que emplea un elemento amarillo de cromo, que era de color amarillo, cromato. Pasamos ya a pigmentos del siglo XX. Aquí tenemos una obra de Andy Warhol. Andy Warhol, curiosamente, cuando era joven, era un muchacho, le entró una enfermedad neurológica que era el baile de San Vito, y por eso le marcó el resto de su vida. Bueno, es un retrato donde emplea óxido de titanio y quinacridón. El óxido de titanio se utiliza en cosmética. Por ejemplo, el lápiz de labio es una mezcla de carmín y óxido de titanio. La pasta de dientes, lo blanco de la pasta de dientes, es óxido de titanio. Ha barrido completamente a la cal. Los pueblos blancos en Andalucía no se pintan de cal, sino se pintan de óxido de titanio. Y es comestible. Puede ser utilizado hasta en un 3% de óxido de titanio en, por ejemplo, un helado blanquito, pues tiene. Se consideran de los mejores pigmentos blancos de la historia del arte. La quinacridona es rojo brillante, inocuo y de los años 30. Aquí vemos otra obra de Andy Warhol, que se llama el Papa del arte pop, que utiliza pintura acrílica y tinta de serigrafía. Y en algunas obras lo que hacía era reproducir no una vez Marilyn, sino que eran como 20 Marilyn cambiando los colores. Pues bien, aquí tenemos otro pigmento del siglo XX, la phtalocenina de cobre. Se descubre en el año 1927 y en la actualidad aproximadamente el 25% de todos los pigmentos orgánicos son derivados de phthalocianinas. Tiene una estructura que recuerda algo a la hemoglobina y a la clorofila. Aquí vemos un cuadro de Mondrian donde el azul es justamente azul turquesa de phthalocianina.
fue el último cuadro que pintó Mondrian. Bien, vamos al siglo XXI. Pues aquí tenemos el llamado azul YINMM, o azul fresco. Pues bien, se produce, inventado en el 2009 en el Departamento de Química de la Universidad de Oregon, Estados Unidos. Intentaban crear un material conductor calentando itrio, indio y manganeso a 1200 grados. No sirvió como conductor, era pésimo conductor, pero magnífico color. La tonalidad es muy parecida al lapislázuli, pero más estable y más resistente, y completamente inocuo. No es nada tóxico ni contaminante. Y lo más curioso es que refleja el 40% de la radiación infrarroja, de manera que podemos pintar un edificio totalmente con este nuevo pigmento y el edificio queda mucho más fresco. Y un coche en verano pintado de este azul, pues se calienta mucho menos incluso que el blanco. Otro pigmento reciente, el Vantablack. Vantablack se considera el material más negro del mundo. Y literalmente es un acrónimo, Vanta es un acrónimo que significa en español conjunto de nanotubos alineados verticalmente. Y es como si uno andara por un bosque y los árboles fueran de 3 kilómetros de alto. Uno no vería nada, no vería la luz, no podría llegar. Pues por lo visto es algo parecido este tipo de pintura con nanotubos. Se crea en el Reino Unido en 2014, absorbe el 99,96% de la luz visible, ultravioleta e infrarroja. Y esta desaparece, la disipa en forma de calor. Y recientemente se ha lanzado al mercado un spray que contiene este compuesto que forma un recubrimiento que atrapa, no tanto, pero el 99,8% de la luz que le llega. Y por lo visto se cree que va a tener mucha aplicación en la guerra del futuro. Es decir, podemos pintar un montón de... Siempre que haya una pantalla negra detrás, no ves nada, o sea, no ves absolutamente nada. Tú puedes tener, si tienes un fondo totalmente negro, tanque, soldado, lo que sea, no ves absolutamente nada. O sea, que sería una escultura y aquí no vemos nada porque todo se atrapa. El carbón, por ejemplo, es mucho más negro que el carbón. El carbón refleja un 4% de la radiación que le llega. Hay un artista británico de origen indio, Anish Kapoor, que ha pagado por tener la exclusiva para utilizar este pigmento en arte. Otros artistas se han cabreado y la respuesta de un artista británico, Stuart Semple, es que ha inventado el llamado The World's Pinkest Pink, el rosa más rosa del mundo. Es un rosa fluorescente, lo puede comprar cualquiera por 4 libras 50 gramos, menos Kapoor. O sea, no lo puede comprar legalmente, lo pone en la etiqueta de los botes, que no, él tiene el negro, pero ningún color. Pues bien, una cosa muy curiosa es que el rosa se considera un color que es creación de nuestra mente. No existe ninguna radiación de color rosa. Cuando nos llega en proporción adecuada rojos y violetas, o rojos y azules, vemos el rosa. Parecido a pasa con el magenta o el fucsia. O sea, son colores que se llaman extraespectrales. Y para acabar con un poco más de arte, antes hablamos del Vantablack, completamente negro. Bueno, ¿qué hacían los pintores clásicos para hacer el negro, para pintar el negro? Pues utilizaban, se llama el negro marfil o el negro de huesos, que obtenían calcinando huesos en atmósferas pobres de oxígeno, a temperatura. Y fundamentalmente estaba formado por fosfato de calcio con algo de carbono. Aquí tenemos un cuadro del Greco representando a su hijo. No sé si también quería ser pintor, pero creo que no tuvo éxito como pintor. Y también vemos la pequeña paleta del hijo del Greco. Y por último, quizás como homenaje a la mujer, voy a hablar algo de Sofonisba de Anisola. Esta fue la primera pintora de éxito del Renacimiento. Estudió con varios artistas, pero sobre todo con Miguel Ángel. En el año 1559 viaja a Madrid para ser pintora y dama de dama de compañía de Isabel de Valois, la esposa de Felipe II. Y curiosamente, no se sabe por qué, no firmaba sus cuadros. Podía,
ella no firmaba los cuadros. De manera que los cuadros suyos, pintaba muchísimo, pero cuadros suyos pues, se han atribuido a distintos autores. Por ejemplo, este cuadro, La Dama de Armiño, que curiosamente no es Armiño, es Lince, pues a veces se ha pensado que la mujer era la infanta Catalina Micaela o Jerónima de las Cuevas. Se atribuyó mucho tiempo al Greco, pero actualmente se considera que es de sofonismo. Y se sabe que es justamente la infanta Catalina. Es la misma mujer del siguiente cuadro. Es la infanta Micaela, aquí está clarísimo que es de sofonismo, y es de los poquísimos cuadros pintados por pintoras que están en el Museo del Prado. Un primer plano para la bellísima cara de Micaela, la infanta Micaela. Y por último, que este cuadro de Felipe II, que apareció en tantísimos libros de historia, durante muchísimo tiempo se ha atribuido a Sánchez Coelho, porque en sofonismo iba al taller de Sánchez Coelho, no sé si allí preparaba los pigmentos, pero tenían cierto contacto, pero este cuadro, atribuido muchísimo tiempo a otro autor, se asigna actualmente a sofonismo. Bueno, ya hemos acabado. Otilio, que se enrollaba ahí. Pásalo por debajo del brazo, que se ha enrollado. Ahí.